Buen día para toda la audiencia. Extiendo un grato saludo de fraternidad para los oyentes de Ecos de la Educación, donde estaremos abordando y explorando el desarrollo histórico de la educación en Colombia con sus retos y desafíos desde una crítica inclusiva. Me presento. Mi nombre es Astrid Bermúdez Quintero, licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística, especialista en Educación, Cultura y Política y estudiante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy quiero abordar un tema educativo del cual devienen muchas tradiciones educativas que aún encontramos en la actualidad y que a pesar de los años y del desarrollo en las corrientes y modelos pedagógicos se siguen practicando. Muchos las llamamos secuelas o arraigos de la historia. Con el pasar de los años, son varias las metodologías y pedagogías de influencias de otros países y propias que en Colombia se han adaptado para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. También es cierto que a pesar de las nuevas corrientes más humanistas, más constructivistas, más sociales y más críticas, el método que aún no desaparece y sigue como base de las aulas en Colombia es el método tradicional, que se caracteriza porque el docente es quien imparte y expone lo que el estudiante debe aprender. Método conservador de influencia religiosa. Para abordar el tema es importante dar una mirada a la cronología de la educación en Colombia, iniciando desde el siglo XVI, donde el principal acontecimiento y de gran impacto a nivel educativo en este periodo histórico, que comprende los siglos XVI y XVII, es el origen de las universidades, las cuales tuvieron su fundación gracias a la fuerte influencia que tenían las grandes comunidades religiosas de naturaleza católica en el país. Cita de Pérez J.E. y Darraga M. 2019. Es aquí donde aparecen las instituciones universitarias con misión de extender el cristianismo e implantar su fe a la población, buscando a través de esta corriente educar para dominar las masas y tener el control estatal. Aunque la educación no era para todos, ya que se concentró en las ciudades capitales de la nación y observamos la exclusión de los sectores rurales y las ciudades más pequeñas. Durante el siglo XVIII, Colombia tiene influencia de la cultura europea y surge una educación menos tradicional, más reflexiva, con enseñanza de procesos de lectoescritura y enseñanza de ciencias numéricas. El desarrollo de capacidades básicas que posteriormente servirán de base y fundamento para la formación en el orden de los aprendizajes especializados, que posibilitarán desarrollos académicos e intelectuales, cultivando en este sentido las bases académicas que se transmitirán de generación en generación y caracterizarán de manera general y paulatina la educación y la idiosincrasia del país. Cita de Pérez J.E. y Darraga M. 2019. En este periodo, la evolución educativa es notoria, aunque podemos decir que se queda corta para las múltiples necesidades y problemáticas de la nación. Si bien es cierto que los contenidos educativos permitirán desarrollos académicos e intelectuales para su población, aún estaban destinados a las clases sociales más favorecidas. Durante el siglo XIX y el siglo XX surgen las escuelas nuevas y activas. Es una época de grandes transformaciones políticas y educativas para Colombia, lo que evidenció la tensa relación entre política y educación, posicionando de manera privilegiada la educación en la constante dicotomía como medio de reacción a los movimientos imperantes del momento o como manera de legitimarles. Cita de Pérez J.E. y Darraga M. 2019. En estos siglos
Se da una guerra de poderes por los partidos políticos conservadores con la influencia y las tradiciones de la Iglesia Católica y los partidos políticos liberales que promulgaban libertad individual y querían que el país saliera de la opresión del régimen escolástico tradicional religioso. Durante este periodo fue evidente la violencia, los enfrentamientos a muerte sin distinción de género y edades, la creación de guerrillas, el crecimiento de la pobreza y se acrecentaron más sectores vulnerables en el país, quienes estaban lejos de ser educados y a pesar de los nuevos modelos pedagógicos acogidos por la nación, a los menos favorecidos no les quedaba más opción que seguir ideales políticos por colores, por bandos, por aparentes apoyos que recibían, menos por ser conocedores de los alcances de estas políticas. En general, este fue un periodo marcado por guerras civiles, pero se rescatan muchos avances educativos, entre ellos la llegada de una corriente de pensamiento crítico. A raíz de esta corriente toman fuerza en el continente dos movimientos propios: la pedagogía crítica y la teología de la liberación. El primero es representado por el brasileño Paulo Freire y el segundo por el peruano Gustavo Gutiérrez. Cita de Pérez J.E. y Darraga M. 2019. Para el año 1991, en Colombia se vivía una profunda crisis de violencia y ante las cesantes necesidades se promulga la nueva Constitución Nacional, favoreciendo la garantía de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación en su artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente, tomado del gestor normativo del Gobierno Nacional de Colombia. El mayor desafío educativo de Colombia era regular el derecho a la educación, y con esta ley se hacía realidad. En el papel, la educación era para toda la población sin distinción, aunque en la realidad estaba lejos de ser garantizada por igual. Para este siglo XXI, los desafíos en la educación colombiana han cambiado. El desarrollo de la población, el crecimiento de la extrema pobreza para algunos sectores, las múltiples necesidades de inclusión en la diversidad sectorial y poblacional y las nuevas vanguardias en las tecnologías de la información han incrementado los retos. Pero de esa manera también se han incrementado las investigaciones que buscan la creación de nuevas estrategias políticas y pedagógicas para mitigar estas necesidades y fortalecer los procesos educativos. En el siglo XXI se han creado marcadas brechas socioeconómicas, culturales y contextuales en Colombia, que conllevan de cierta manera a la desigualdad en la garantía del derecho a la educación para toda la población. Sin embargo, la adopción de nuevos modelos pedagógicos y flexibles, la innovación y la creación de diferentes estrategias aterrizadas a los contextos, la creación y la aplicación de políticas y normatividades educativas y la inversión de recursos al sector educativo demuestran la incesante necesidad de la nación por responder a la garantía del derecho y al desarrollo sostenible de la educación enfocándose en la realidad. De ahí que los colombianos soñemos con la transformación educativa, una educación inclusiva, empática y sostenible. Gracias por escuchar este podcast. Nos encontramos en una nueva oportunidad.